tema que vamos a ver hoy es la historia de la economía, una breve historia de la economía, porque bueno, es muy amplio. Lo vamos a dividir en dos partes. La primera son las formas organizativas para producir, que se llaman modos de producción, de acuerdo al concepto elaborado por Carlos Marx y que es el que sigue vigente hasta la fecha. Estas formas son las que han ocurrido en la realidad, ¿no? El primer modo de producción es el comunismo primitivo. Según Marx, bueno, es algo aceptado por todos los economistas, ¿no? En la primera etapa, cuando ya éramos considerados como Homo sapiens, eh, no hubo una organización, sí hubo una primera organización, digamos que era entre familia, luego clanes, tribus, o sea, era esta organización todavía muy primaria, y en ella la forma de producir era social, es decir, el grupo trabajaba y consumía de manera igualitaria. Esto quiere decir que todos cazaban y entre todos se repartían el alimento que conseguían o recolectaban o lo que pudieran hacer, pero no había la idea de que, no, esa manada de bisontes o de mamuts es mía, ¿no? Y nadie caza más que yo y yo les cobro por lo que no, o sea, ese concepto no existía. Todo era de todos y lo conseguían entre todos y así lo compartían. Y no existía la noción de la propiedad de la tierra y los medios de producción, que eran evidentemente todavía muy sencillos, digamos, eran más bien vistos como un bien colectivo. Hay que recordar que Marx es un analista europeo y la visión que tiene, pues está muy centrada en la historia de Europa, ¿no? Pero bueno, con esa salvedad, digamos que su tipología de los modos de producción sigue siendo la más aceptada. No hay otra que la reemplace. El segundo modo de producción que aparece es la esclavitud. En algún punto, los diferentes grupos se van dando cuenta que al realizar una guerra, bueno, tenían dos opciones, ¿no? La inmediata, que era eliminar a los enemigos, y en algún punto se dan cuenta de que si no los eliminan y se apoderan de ellos, los empiezan a ver como un bien, digamos, se apoderan de ellos y los llevan a su territorio a trabajar, o los ponen a trabajar en el territorio donde están. Esto les genera una ganancia, ¿m? Y entonces aparece la esclavitud. Y la esclavitud se va a prolongar por varios milenios. Hubo diferentes formas de esclavitud en diferentes momentos de la historia, pero digamos lo que la define es que la producción está asentada o está basada en dos grupos. Uno, los esclavos, que son los que realizan el grueso del trabajo, y dos, los dueños, los amos, ¿no? Y socialmente esto es visto como legítimo. Y así transcurre, digamos, la historia antigua, Grecia, Creta, todo el periodo romano. Y hacia el año 400, ya de la era común, en el Imperio Romano se está viendo muy afectado por los ataques de las tribus que vienen del norte y no consiguen defender todas las fronteras, porque además se había extendido enormemente, ¿no? El Imperio Romano abarcaba desde lo que hoy se llama Inglaterra hasta lo que hoy es Turquía, bueno, pasando por todo el Mediterráneo, era un área muy extensa y no conseguían garantizar la seguridad de sus fronteras. Entonces, la madre del emperador Constantino se había convertido al cristianismo, que si ustedes recuerdan es una religión que surge en Israel y que Israel estaba en ese momento en dominio de los romanos. Y es una religión que se extiende entre esclavos.
O sea, el cristianismo nace como una religión que es muy bien aceptada por los esclavos, no por las clases dominantes. Las clases dominantes, bueno, el movimiento cristiano era algo que no, pues no tenía mucha cabida, ¿no? Pero a los esclavos sí les resultaba muy atractivo porque es la primera religión que les habla, les dice que, bueno, que sufrir les va a permitir llegar a Dios. Entonces les da como una, ¿cómo le llamaríamos? Una justificación, un consuelo de sus sufrimientos y le da un sentido a su vida, ¿no? Entonces, en el Imperio Romano, muchos esclavos ya eran cristianos. Y fíjense bien, no estoy diciendo católicos, estoy diciendo cristianos. En, en algún momento, alguno de los consejeros, y bueno, siendo la madre del emperador ya cristiana, le aconsejan al emperador que se convierta al cristianismo para lograr obtener, contar con un apoyo en la defensa de las fronteras, porque suponen que, bueno, si el emperador es un cristiano, los esclavos, que son la mayoría, se van a sentir comprometidos a apoyar en la defensa, ¿no? El emperador Constantino se convierte al cristianismo, pero no le parece, o no, él no está de acuerdo en la idea de que, por ejemplo, cuando muere Jesús y los apóstoles se van a predicar, van fundando lo que se llaman las diócesis, ¿no? Que eran las cabezas de la prédica del cristianismo primitivo, y eran considerados los líderes de esas diócesis iguales, eran los obispos, todos eran iguales. Y había 7 diócesis, a donde habían ido los 7 discípulos a predicar, una de ellas Roma. Una de ellas, no la única, ni la más importante, una de ellas. Pero cuando el emperador se hace cristiano, dice, bueno, sí, pero el poder tiene que estar en Roma, porque Roma es la capital del imperio. Y recuerden que dentro de las religiones antiguas, bueno, la religión romana, la religión helénica, bueno, todas estas religiones, inclusive la mexica y los egipcios, el gobernante siempre es también sacerdote. Entonces, bueno, en Roma, digamos, la cabeza de la iglesia o el que encabezaba los ritos sagrados y todo eso, pues era el emperador, ¿no? Entonces, como que no va a estar así. Dice, no, bueno, la cabeza de la iglesia tiene que estar en Roma. Y ahí empieza a cambiar la cosa, ya se va a ir estableciendo lo que se conoce como la religión católica. O sea, se separa de la ortodoxia del cristianismo primitivo y crean lo que en un principio fue un grupo, ¿no? Una secta, y luego se va a convertir en la religión católica. Bueno, Constantino no consigue defender las fronteras, finalmente acaba por caer el Imperio Romano, pero la religión sí prevalece, porque efectivamente sí tiene mucha aceptación, y entonces empieza a cambiar el pensamiento. Como ya no se pudieron defender las fronteras y son muy vastos los territorios, los caballeros que se quedan en cada región encabezan la defensa de esa región. Entonces pasa de ser un imperio a convertirse en pequeños reinos, por así llamarlo, feudos, eh, donde hay un señor feudal, que es el que, digamos, se considera que es el defensor de toda la zona y el dueño de toda la tierra. Y la gente que vive ahí ya no son sus esclavos, porque siendo católicos o siendo el pensamiento cristiano, pues no era correcto, no era compatible con la religión tener esclavos. Y entonces inicia el modo de producción que se va a llamar feudalismo. Y en el feudalismo, lo que se establece es que el señor feudal era el dueño de la tierra
sea, y era el dueño de la tierra por una cuestión estrictamente de que se define como el protector de la tierra, entonces todo ese territorio es de él. Y los que estaban, los que vivían en el territorio ya no son esclavos, son vasallos. Es decir, son hombres libres, entre comillas, pero están atados a un territorio, al territorio feudal, es decir, no pueden abandonar ese territorio. Si se van a otro territorio, lo más probable es que los vayan a capturar o los regresen y tienen que rendir homenaje, es decir, tienen que entregar una parte de sus cosechas, de sus productos al señor feudal, tienen que obedecerlo, y el señor feudal se encarga de protegerlos, ¿no? Cuando vienen los ataques, él garantiza que haya tropas y que haya la defensa de todos. Y así van a transcurrir 1000 años, ¿no? Desde finales del 400 hasta el momento en que se llega a América, que coincide, ¿no? El siglo XV, que es un momento donde está habiendo también cambios. 1000 años de feudalismo. Entonces tenemos que los grupos sociales estaban divididos de esta manera. Eran los campesinos, que eran siervos, ya no esclavos, la pequeña nobleza y el bajo clero, que eran los señores, digamos, menos poderosos, que tenían menos territorios, menos riquezas. El bajo clero era los clérigos que se hacían cargo de los pueblos pequeños. Y por otro lado estaba la alta nobleza y el alto clero, que eran los obispos, y la alta nobleza, pues eran los duques, los condes, los que tienen grandes títulos nobiliarios, ¿no? Y finalmente queda el rey, que es como se van unificando, que es el líder, ¿no? Y van reconociendo a un rey que es el que encabeza determinados territorios. Para o sea, hacia el siglo XV, finales del siglo XV, va a aparecer una línea de pensamiento en Europa que se llama mercantilismo. En ese momento no tuvo ese nombre. Y de hecho es hasta que nace la economía, 2 siglos después, en el siglo XVII, que se va a bautizar esta corriente. Pero bueno, los economistas consideran que existió como una línea de pensamiento en toda Europa. O sea, no era una doctrina, pero sí una línea de pensamiento. Y el mercantilismo consideraba que la riqueza de un país dependía de la cantidad de oro y de plata que se acumulara. Por lo tanto, era muy importante acumular oro y plata. Recuerden, cuando llegan los españoles a América, justamente eso es lo que vienen buscando, porque esa era la línea de pensamiento en que estaban. También muchos de los, digamos, asesores de los reyes consideraban que se debía tener una balanza comercial favorable. Esto es, debían vender más de lo que compraban. Y bueno, cuando se apoderan de los territorios de América, pues automáticamente eso le genera esta condición a Portugal y a España de manera automática, porque las colonias estaban obligadas a entregarles mercancías prácticamente sin precio, y ellos como países sí podían vender y podían decirle a sus colonias que estaban obligados a comprar, ¿no? Entonces, y además había una restricción para las importaciones y un impulso a las exportaciones, ¿no? Que era lo que consideraban estos reinos que se debía hacer, y que España y Portugal lo empiezan a hacer en automático en sus colonias. Por eso vamos a ver que son los países que más riqueza acumulan en ese primer momento. A raíz de este proceso de acumulación, van a aparecer toda una serie de fenómenos, de procesos en Europa. Uno de ellos es la Ilustración, el Renacimiento, la Ilustración, ¿no? Es una sociedad que, de ser campesina y estar totalmente empobrecida, de pronto tiene un flujo de riquezas que entran desde las colonias, y entonces se convierten en sociedades
ricas que tienen un excedente que les permite generar pensamiento, ¿no? Les permite, eh, uno, coincide con el descubrimiento de la imprenta, ¿no? Bueno, no el descubrimiento, con la adecuación de la imprenta, porque en realidad la descubren los chinos, pero con la adecuación de la imprenta en Europa y el proceso de imprimir los libros, que antes eran muy complicados porque había que copiarlos a mano. Entonces, bueno, la imprenta va a hacer mucho más rápido el proceso de generación de libros y esto va a permitir que el pensamiento se mueva con más rapidez. A la par que aparecen intelectuales y artistas que empiezan a reivindicar corrientes, ¿no? Se empieza a pensar en la Grecia antigua, en la estética, la pintura tiene un gran auge y bueno, en lo económico hay un proceso también de acumulación de capital. Y este proceso de acumulación de capital que va a transcurrir a lo largo de casi 3 siglos, en el siglo XVIII, a finales del siglo XVIII, va a generar todo un proceso de cambio que se ya el surgimiento de otro modo de producción. Entonces, lo que podemos entender es que el mercantilismo fue un periodo de transición. No es un modo productivo como tal, sino es un periodo de transición que se ve potenciado por este apoderamiento de los territorios de América. Y bueno, lo que pasa en Europa es que con esta acumulación de capital que hay y con esta acumulación de conocimiento que permite esa riqueza, va a surgir lo que se llamó la revolución industrial y con ella se va a dar paso al capitalismo, a un nuevo modo de producción que se conoce como capitalismo, en el cual todavía vivimos. O sea, tenemos 300 años de estar en este modo de producción, ¿no? Entonces es un modo de producción relativamente nuevo. Recuerden que el feudalismo fueron 1000 años y la esclavitud deben haber sido, pues desde que ya nos consideramos como el origen de la cultura, ¿no? Que fue 5 o 6 mil años antes de la era común. Entonces, realmente los modos productivos abarcan periodos muy largos porque son procesos lentos. Bueno, surge el capitalismo a finales del siglo XVIII y los fenómenos que conlleva, por un lado, son la revolución industrial, que es la tecnología, el conocimiento aplicado, y por otro lado, el pensamiento que también genera cambios, ¿no? Esta idea de la libertad, esta noción de la propiedad privada de los medios de producción que aparece también, y el fin del vasallaje. Es decir, se ve como un impedimento para la vida del ser humano el tener que ser vasallo. Entonces, bueno, hay que liberar la mano de obra. En sentido estricto, esta era una necesidad de las fuerzas productivas que se estaban moviendo, porque el capitalismo requería mano de obra que se pudiera movilizar. Pero bueno, en ese momento Europa, como lo expresa, son con las guerras de las revoluciones de libertad, ¿no? Bueno, la Revolución Francesa es el ejemplo más obvio y todos los intentos de cambiar las formas de gobierno, inclusive permean América. Y va a aparecer también una nueva forma de producir que se llama la división del trabajo, ¿no? En las fábricas ya no se produce como se producía durante toda la antigüedad en un taller donde había un maestro, había una serie de aprendices, había algunos oficiales y esto era como un proceso lento que llevaba toda la vida y además la gente hacía todo el proceso productivo, ¿no? O sea, el carpintero vendía una mesa terminada. Iba desde acortar la madera hasta terminar la mesa. Aquí ya no se, se está diseñando otra forma de trabajar. En las fábricas generalmente la gente trabaja una parte del proceso y además aparecen las máquinas, las primeras máquinas de vapor, que van a potenciar, digamos, los efectos del trabajo humano. Y hay dos perspectivas, ¿no? Por un lado, aparece esta forma productiva que vista desde
desde el punto de vista de los dueños, bueno, pues es fantástica, ¿no? Porque se genera una ganancia muy rápida y se produce y se venden muchas mercancías. Bueno, es algo muy interesante. Y del otro lado, de la gente que va a trabajar en esas fábricas, hay todo un tema también de aparición de una nueva forma de pobreza en ese momento, porque ya están libres de la pertenencia a un feudo, pero esa libertad también lleva pues costos, por así decirlo. En el modelo anterior, en el feudalismo, bueno, sí tenían que trabajar y entregar sus ganancias al señor feudal, pero finalmente envejecían y seguían viviendo en la misma casa y había forma de que fueran, digamos, soportados por la comunidad y la gente tenía toda una estructura de apoyo. Cuando surge el capitalismo, eh, ocurre también una novedad que es esta movilización demográfica muy fuerte hacia las ciudades, donde se concentra la población en condiciones muy negativas. Entonces, tienen que trabajar muchas horas en la fábrica, viven en unas condiciones muy negativas, insalubres, y el trabajo no hay ningún tipo de derecho. O sea, simplemente un día el dueño de la fábrica dice, ya no quiero a este trabajador porque no lo quiero, punto, así, sin dar ninguna razón válida, y lo podía correr sin indemnización ni nada. Entonces, se vuelve como muy precario la vida de estas personas, ¿no? Es la aparición del capitalismo. Justamente los que lo ven desde este ángulo precario, o sea, los que lo están viendo desde los propietarios, los comerciantes, cómo se está generando riqueza, lo ven como algo muy positivo y es toda esta escuela que surge del pensamiento económico clásico, ¿no? Adam Smith, que van a decir, bueno, este modo de producción es el que trae la libertad para el ser humano, ¿no? Pero otros pensadores lo ven desde el otro ángulo y empieza a surgir una visión muy crítica de lo que está sufriendo la gente en este nuevo modo productivo. Y digamos, la corriente que engloba este pensamiento se llama comunismo. Hay varias líneas dentro de ese pensamiento, no todos van hacia el mismo rumbo. Bueno, sí van hacia el mismo rumbo, pero no de la misma manera, ¿no? Entonces, digamos que en términos generales, lo que se cuestiona es ese proceso de explotación y a grandes rasgos, el tema principal es dar prioridad a la cuestión social. Y aparece el socialismo utópico, que va más en una línea, pues como lo dice su nombre, utópica. Son planteamientos que no tienen cabida en la realidad, ¿no? De ciudades más justas, de forma de vida más equilibradas, por bondad y todo esto. El socialismo cristiano, que es toda una línea de pensamiento que dice, bueno, los valores cristianos no son compatibles con estos procesos de explotación tan inhumanos y hay que comprometerse con la gente más pobre por cuestiones de valores religiosos, ¿no? Y surgen otras líneas ya más económicas, como el cooperativismo, ¿no? Que habla de que más bien los trabajadores deben organizarse y ser ellos mismos los dueños de su área de trabajo, para así ser dueños también de su trabajo. Y finalmente aparece el marxismo o socialismo científico, que es, digamos, el punto culminante de esta línea de pensamiento, porque ya Marx va a hablar no desde la utopía o no desde la bondad o no desde la practicidad del empirismo, de la vida cotidiana, sino desde la ciencia, ¿no? Marx es el primero que va a hacer un análisis matemático de los procesos que se están dando y va a explicar por qué, cómo funciona y cuál es el paso siguiente. Marx es muy perseguido, pero bueno, digamos que en el mundo sigue prevaleciendo el capitalismo, digo, es un modo de producción todavía muy joven, y está en una etapa que se llama el capitalismo del siglo XIX, es un capitalismo muy agresivo, es como surgió,
Y en 1917, o sea, a principios del siglo, hay dos grandes revoluciones a principios del siglo XX. La primera es la Revolución Mexicana y la segunda es la Revolución Rusa. La Revolución Mexicana, y estos dos países son muy parecidos en ese momento, ¿no? Porque son países más bien agrarios, muy pobres, donde hay una gran concentración de las tierras en manos de muy poca gente y hay una fuerte demanda de reforma agraria. Son países donde la gente es totalmente analfabeta y bueno, padecen muchos problemas. La Revolución Mexicana, si ustedes recuerdan, bueno, hace más bien una reivindicación del reparto agrario y aunque sí hay algunos elementos socialistas o comunistas participando y son los que van a tener mucho impacto en la redacción de la Constitución del 17, por eso va a resultar también una constitución llena de derechos sociales. Realmente la revolución para en el reparto agrario y más bien en continuar el avance de México dentro del modelo capitalista, ¿no? Vamos a repartir la tierra, pero queremos seguir este modelo capitalista, no queremos salirnos de él. Porfirio Díaz, si ustedes recuerdan, nos había introducido en ese modelo y realmente la revolución no se plantea la salida del modelo capitalista. En el caso de Rusia, que era una sociedad que no había iniciado su capitalismo, digamos, estaba como México, o sea, tenían muy pocas fábricas. Lo que se plantean en un inicio es el reparto agrario, la reforma agraria, pero ahí sí toman mucha preeminencia los líderes que están en la línea del pensamiento socialista o comunista, y ellos dicen, vamos a llevar esta revolución a que se convierta en una revolución comunista, ¿no? Y entonces, literalmente, Rusia se salta la etapa capitalista o piensa que se la salta y se va derecho al comunismo. Y para principios del siglo XX hay un único país en el mundo que es comunista, que es la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y bueno, va a permanecer encerrada en sus fronteras y no va a crecer realmente hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Y entonces es tal el crecimiento de la visión comunista, el bloque comunista, que son dos las grandes potencias que se ven en el mundo entre los años 50 y 80, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviética y Estados Unidos, ¿no? Una que habla del comunismo y la otra que habla del capitalismo. Son como los dos líderes. Bueno, esos son los modos productivos que plantea Marx. En algún punto él se da cuenta de que pues sí está dejando de fuera a muchísimas culturas que no las considera porque no forman parte de Europa, están en Asia, están en América, y entonces empieza a hacer un estudio que tituló en un principio El modo asiático de producción y no lo terminó. Algunos de sus seguidores han hecho algunos trabajos al respecto, pero bueno, esto es como una visión que se quedó inconclusa. El modo asiático de producción han querido meter todo lo que no cabe dentro de, así en el estricto sentido del feudalismo o del periodo mercantilista, lo han considerado como modo asiático de producción, ¿no? Entonces, las características, digamos, que se han esbozado para considerar en esta tipología alguna cultura dentro del modo asiático de producción es que sea una cultura donde la propiedad de la tierra se piense como una propiedad comunal y que se considere el pago de tributo como una forma de hacerse de recursos y que ese pago de tributo pueda ser en especie o en trabajo urbano. Y han dicho que, bueno, Mesoamérica cabe dentro de ese modo asiático y algunas culturas de Persia o de Egipto, Asia, ¿no? La India, algunas, bueno, pero esto hay que decirlo muy claramente, es un análisis que Marx dejó inconcluso, pero digamos que sería el otro modo de producción. Ahora vamos a ver las teorías económicas, es decir, cómo se van construyendo todos estos conceptos para explicar la realidad. Bueno,
La primera corriente de pensamiento económico como tal, todavía no es una escuela, es una corriente, fue el mercantilismo, que en términos generales fue una forma de pensar, de concebir la economía que se extendió por Europa entre el finales del siglo XV y el siglo XVI. Y, digamos, los factores que favorecieron que esta corriente cada vez tuviera más fuerza fue que los estados-nación se habían fortalecido, es decir, los reyes habían ido ganando territorios y se estaban construyendo ya los países como los entendemos actualmente, ¿no? Inglaterra, Francia, España, todo eso habían hecho procesos para unificarse. Se descubre para los europeos aparece como un descubrimiento, digamos, llegan los europeos a las tierras de lo que hoy es el continente que se llama América, se apoderan de ellas y esto les permite expandir sus economías, ¿no? Entonces, eso le da auge al mercantilismo. Y el que le da el nombre de mercantilismo es un economista francés, Mirabeau, que en 1763 lo bautiza con ese nombre. O sea, los que lo ejercieron no supieron que se llamaba mercantilismo, es 2 siglos después que ya recibe ese nombre. Para el mercantilismo, los supuestos básicos eran acumular oro y plata, significaba tener riqueza. En ese momento no se sabía, porque es algo que, aunque parezca muy elemental, eh, durante muchos siglos no nos pudimos explicar los seres humanos de dónde surgía la riqueza. Entonces, lo que se pensaba es que la riqueza dependía del oro y la plata. Hoy sabemos que el oro y la plata son algunas de las mejores maneras, hay varias, son algunas de las mejores maneras de representar la riqueza, pero no son la riqueza en sí, porque la riqueza la construye el trabajo humano. Pero eso todavía faltaban más de un siglo para que se descubriera, ¿no? Eso hasta en el mediados del siglo XIX con Marx es que se descubrió. Entonces, bueno, en el pensamiento mercantilista había que acumular oro y plata porque eso era lo que daba la riqueza. También consideraba que era fundamental tener materias primas baratas. Esto es pagarle al campesino lo menos que se pudiera. Y al instalarse en América, donde, si ustedes recuerdan, el premio para los que habían participado en estos procesos de instalación era las encomiendas, que las encomiendas eran grandes territorios donde tenían comunidades indígenas enteras para que trabajaran para ellos, a cambio de que los cristianizaran, si ustedes recuerdan, los volvieran católicos. Bueno, pues en automático estaban garantizadas materias primas prácticamente sin ningún costo. Y esas materias primas se llevaban a Europa, donde se manufacturaban, en España, en Portugal, en Europa en general, se manufacturaban los productos y luego se les vendían a las mismas colonias. Y para todo esto, para que la corona se hiciera de recursos, lo que debía haber era aranceles muy altos, ¿no? Y si ustedes recuerdan, con la Casa de Contratación de Sevilla, bueno, lo que hizo España durante todos estos siglos fue garantizar que tanto lo que salía de Europa para acá como lo que iba de América hacia allá pagara impuestos. Y todo pagaba muchísimos impuestos, lo cual enriqueció a la corona. ¿Qué impulsa el mercantilismo? Que pudo haber sido una corriente más de pensamiento y que si la realidad hubiera sido otra, bueno, pues a lo mejor pasa y ya, ¿no? Se mueve en otra dirección el proceso evolutivo de la economía. Sin embargo, coincide con el descubrimiento de América. El descubrimiento desde la perspectiva europea, ¿no? La apropiación de un continente por los europeos, que garantiza ampliación de mercados y fuentes de materia prima a costo prácticamente cero o mínimo. Esto llevó también a que con la acumulación de capital tan rápida que se estaba dando, se pudieran generar descubrimientos técnicos. O sea, hubo gente que estuvo en condiciones de pensar, recuerden que para tener
artistas, científicos, gente que piensa, que crea, se requieren sociedades ricas, porque el que está pensando, pues no puede estar trabajando para garantizar su alimento diario, tiene que haber un excedente producido por esa misma sociedad que garantice que estas personas puedan vivir. Entonces, Europa, que era un país, era un continente muy empobrecido y por lo tanto muy inculto durante todo el periodo medieval, cambia y se convierte en una zona de donde aparecen una serie de descubrimientos técnicos y científicos, ¿no? De hecho, se empieza a armar la ciencia como hoy la conocemos. Y además coincide también con que con este proceso de enriquecimiento que se estaba dando entre aquellos que venían a las colonias, lo tenían que justificar, porque ustedes recuerdan, la gente se hacía rica en América y regresaba a Europa a disfrutar de su riqueza, ¿no? Entonces, digamos, el justificante, pues no iban a llegar diciendo, bueno, sí, es que yo exploté a no sé cuántos miles de gentes y se murieron en las minas, otros tantos cientos, y bueno, hice estas barbaridades, sino era su esfuerzo. O sea, me hice rico porque soy muy capaz, soy muy hábil, fui muy valiente, lo que fuera. Entonces aparece también un culto al esfuerzo individual. O sea, la gente puede hacerse rica porque se esfuerza y entonces tiene logros y eso como que surge una admiración a este lucro individual, ¿no? Y aparecen grandes estados modernos. Esos países que estaban luchando por afirmarse, concretamente España, tiene los recursos suficientes para aparecer ya no como un país que está tratando sino como el país más poderoso y que tiene una gran armada y una gran flota naval y todo esto. Y bueno, Portugal también se asienta como un país muy importante y Francia, Inglaterra, Holanda, o sea, aunque están, digamos, no tienen colonias tan grandes y no tienen ese auge tan rápido, también logran lo suyo y además alientan la piratería, ¿no? Entonces los estados modernos se consolidan y todos los objetivos de esa época iban en torno a enriquecer al monarca. Este era el núcleo del pensamiento económico de la época. Entonces, en resumen, ¿qué es el mercantilismo? El mercantilismo es una doctrina política y económica que surge en un periodo intervencionista, o sea, coincide con esta actividad guerrera que tienen, y se enfoca en el comercio exterior como fuente del desarrollo económico y en la acumulación de metales preciosos como fuente de riqueza. Avanza el proceso en Europa y en Francia, que es uno de los países donde surgen grandes pensadores, aparece una línea de pensamiento económico a finales del siglo XVIII. Están surgiendo tanto en Francia como en Inglaterra estas escuelas económicas y la de Francia en un primer momento se llamó la escuela fisiócrata, la fisiocracia, ¿no? Y la corriente fisiócrata es la primera que va a aplicar el método científico a la economía. Es decir, vamos a estudiarlo a partir de la observación, de la experimentación, de la aplicación de las matemáticas, de la estadística. Empieza a aplicar una serie de técnicas que estaba dando la ciencia para entender, o sea, ya había avanzado la física, ya había avanzado la química, entonces quieren aplicarlo a la economía para entender los procesos económicos. Y la fisiocracia inicia, digamos, o sea, la base de su pensamiento de entrada es que existe un orden natural de las cosas y que ese orden, digamos, como es natural, es el que está en la creación, no se puede cambiar. Y sometiendo a este orden natural, o sea, manteniendo este orden natural, se encontraría el camino a la felicidad. Y los principios básicos consideran que son la libertad y la propiedad privada y la libertad de todas las personas. El primer exponente, el que funda la escuela fisiócrata, es François de Quesnay, y él elabora un trabajo que se llama Cuadro Económico, Tableau Économique, en 1758. Y en él explica o plantea que la fuente de riqueza es la agricultura.
Este es su principal tema, ¿no? La riqueza surge de la agricultura. Y el comercio y la industria son dos sectores, les llama estériles, es decir, no producen, no crean riqueza, la circulan. Pero el único sector que crea riqueza es la agricultura. Y de acuerdo a esto, clasifica a los miembros de la sociedad en tres grandes grupos o tres grandes clases, por así decirlo. Una, la de los agricultores, que son los encargados de generar la riqueza, trabajan la tierra. Los trabajadores, que son todos los artesanos, los comerciantes, todos los demás que son, digamos, pertenecen al pueblo. Y ellos se encargan de transformar lo producido por los agricultores y de circularlo, pero se les considera, o que SNAI los considera como una clase estéril. No crean riqueza desde su perspectiva. Y finalmente la tercera clase, que es muy importante, es la de los propietarios. Y los propietarios son los dueños de las cosas porque así es el orden natural. ¿Y quiénes son los propietarios? Pues la nobleza, ¿no? Que son los que tienen la tierra y, y todo lo que está contenido en ella, porque bueno, ahí ya no dan una explicación económica, sino simplemente es el orden natural. Así está, así es como funciona el mundo. Los principales exponentes de esta corriente son François de Quesnay, Francisco de Quesnay, Jacobo Turgot y Pierre Dupont de Nemours, todos ellos franceses. O sea, esa fue una corriente que tuvo su auge en Francia, ¿no? Algunos otros pensadores se interesaron, pero la escuela se generó y trascendió en Francia. Y son los fisiócratas los que lanzan esta idea, laissez-faire, laissez-passer, dejar hacer, dejar pasar, que luego van a retomar los miembros de la economía clásica como algo, como se va a convertir como en un lema básico, ¿no? Que es la libertad de comercio. Por otra parte, en Inglaterra, en esa misma época, se está dando la revolución industrial, está habiendo un cambio muy rápido. Los países que evolucionaron más o que pasaron más rápido a la revolución industrial fueron Inglaterra y Alemania, ¿no? Son los dos países que se industrializaron más rápido. Y esta revolución industrial está caracterizada, bueno, aparece la máquina de vapor y empieza a sustituir el trabajo humano, y eso es un cambio muy fuerte porque eso no se había visto anteriormente, ¿no? También se empieza a sustituir a los animales por maquinaria. O sea, aparecen los trenes, antes los molinos los movía un burrito que estaba, una mula, ¿no? Que estaban dando vueltas y vueltas para mover el molino. A partir de este momento, bueno, pues ya son máquinas de vapor que pueden hacer ese trabajo. Y empiezan a aparecer, porque ha avanzado la física y ha avanzado la química, empiezan a aparecer nuevos materiales y nuevas formas de transformar las materias primas, y esto cambia el enfoque de producir, ¿no? Y socialmente se concentra a la población en fábricas, y esto está cambiando a la sociedad en su conjunto. Entonces, a la vez que se está creando una gran riqueza, que es, digamos, eso tiene impactos muy fuertes porque nunca antes se había visto esta producción de riqueza en tiempos tan rápidos. Está generando estas fábricas y estos lugares insalubres porque los procesos de explotación, bueno, se dan de manera conjunta, ¿no? La riqueza de unos explica la pobreza de otros. Bueno, en el fundador, o el que se considera como fundador de la economía, de la ciencia de la economía como tal, es Adam Smith. Adam Smith es inglés y en 1776 publica una obra que se llama La riqueza de las naciones, y que es muy importante porque es el primer libro de economía propiamente armado en capítulos, ¿no? Tomos. En el primer tomo, él plantea una
teoría de la producción, que es el primer intento de explicar cómo funciona el trabajo y cómo se da el proceso de formación de los precios. Es decir, cómo o qué fuerzas intervienen para que la gente diga, bueno, pues el limón está a 20 kilos o ya subió a 30 y la tortilla debe estar en 17 pesos y, o sea, ¿cómo se establecen los precios? Esa era una incógnita porque realmente no lo entendíamos, no lo podíamos explicar, simplemente pasaba. Y el primero que hace este proceso de explicación, o sea, sienta las bases, es Adam Smith. Hoy en día, esta área de la economía se llama microeconomía. Bueno, en el tomo 2 hace un análisis de las condiciones y consecuencias del proceso económico. Habla de la acumulación, el ahorro, ¿no? O sea, no gasto para tener y después poder hacer otras cosas, y la formación de capital. Es decir, eso que ahorré, lo voy a invertir, lo voy a convertir en algo productivo. Y explica también parte del proceso, es por qué algunos se enriquecen y otros no. Bueno, tiene que ver con estos procesos, ¿no? Y en el tercer tomo plantea, hace un intento que no funciona tan bien, de historia económica. Él analiza desde el Imperio Romano, pero no lo analiza como Marx desde la perspectiva del trabajo, que es lo que le va a dar la clave a Marx, la respuesta de por dónde va todo la generación de riqueza. Lo analiza desde el papel del comercio. Es decir, Adam Smith piensa que lo que define el proceso de la construcción de riqueza es el comercio. Esta parte de su trabajo está muy olvidado porque, bueno, pues no fue muy atinada, que digamos, ¿no? En, en la cuarta parte, en el cuarto tomo, hace una crítica a otras doctrinas, como la fisiocracia, ¿no? Por ejemplo, y además se presenta como al libre comercio como una de las opciones mejores para el crecimiento económico. Y finalmente hace en la quinta parte un tratado sobre las finanzas del Estado, lo que hoy llamamos las políticas públicas, ¿no? Cómo obtener recursos, cómo planear la inversión de esos recursos, etcétera. Bueno, Adam Smith también considera que existe un orden natural, así como en la fisiocracia, ¿no? O sea, hay unos que son dueños y otros que son trabajadores, pero además él pide la eliminación de todas las limitaciones políticas y comerciales. Las limitaciones políticas son el tema del vasallaje, de que la gente estaba atada a un feudo, a una tierra, a un condado, a un ducado, y considera que la gente debe ser libre, y además la libertad para el comercio, o sea, que no se le cobre impuestos y que el Estado no intervenga para ponerles límites. Y esto lo argumenta Adam Smith diciendo que el hombre en libertad busca su provecho, y eso es totalmente cierto. Pero como consecuencia de eso, búsqueda de su provecho, también busca el bien común. Esto no es tan cierto. O sea, el hombre en libertad, dejado en libertad, efectivamente busca su provecho, pero el bien común es algo que no se construye a partir de la suma del provecho de los que componen ese grupo social. El bien común se construye de otra manera. Bueno, Adam Smith no lo llega a saber, no lo llega a entender así, él así lo afirma. Y por eso van a ver, de hecho, esta teoría es el liberalismo del siglo XIX. Eh, en la actualidad, si ustedes han oído hablar del neoliberalismo, estos neoliberales, parte de lo que retoman es este discurso, ¿no? De que el bien común va a aparecer solito, ¿no? O sea, que si se deja a la sociedad que haga negocios y que libremente hagan lo que quieran, a la larga eso va a llevar al bien común y eso no es cierto.
Y ahora sí, ya lo sabemos. Entonces, los actuales neoliberales, bueno, es una falacia lo que dicen, pero ha tenido mucha aceptación porque suena a libertad, ¿no? Entonces, cuando le preguntan a Adam Smith, bueno, ¿cómo va a guiar al bien común? Él dice, guiado por la mano invisible del mercado. Y él acuña este término de la mano invisible del mercado que funciona muy bien para explicar la oferta y la demanda. Bueno, no sé por qué demandan más, cómo se ajustan los precios, por ejemplo. Él consiguió entender cómo se fijan los precios, ¿no? Cómo surge la demanda, pero lo que no conseguía era explicar cómo los mercados ajustaban. Y entonces decía, bueno, es la mano invisible del mercado. O sea, es una fuerza que no vemos, pero que se ejerce y lo ajusta. Y digamos, esas fuerzas realmente existen, ¿no? Son las que dicen, bueno, hay mucha producción de jitomate, el precio del jitomate baja. No es que nadie lo decida, es que así se da en el proceso económico. Eso es lo que llama la mano invisible del mercado. Y entonces, bueno, lo aplica pensando que el bien común también lo va a construir la mano invisible del mercado, y eso hoy en día ya se sabe que no es cierto. Y bueno, el Estado para Adam Smith tiene tres funciones. Garantizar la defensa, es decir, que nadie invada o que nadie prive de sus propiedades a los dueños, que por el orden natural lo son de ese país. El impartir justicia, es decir, que se garantice el Estado de Derecho, ¿no? Si alguien mata, si alguien roba, bueno, que haya un castigo. Y la realización de obras y servicios no rentables. Es decir, si hay que construir una carretera, pero bueno, no va a haber ganancia de ello, como a los empresarios privados no les interesa, pues debe ser el Estado el que lo construya. Nada más. No debe preocuparse por la gente ni hacer obra social, nada. O sea, para Adam Smith a eso se limita la acción del Estado. Y bueno, los principios básicos de este liberalismo decimonónico para Adam Smith son el orden y la prosperidad se van a imponer por sí mismos, solos, en condiciones de competencia. Es decir, si se deja que cada empresa compita libremente, en automático va a aparecer el orden y la prosperidad. Y esto no es así. Lo que aparece, bueno, son procesos de explotación y de saqueo, pero bueno, él pensaba que hacia allá iba a caminar y lo afirmaba, ¿no? Y también afirma, y este es un descubrimiento, aquí sí da en el clavo a Adam Smith sensacionalmente, él dice, la fuente de valor, o sea, de donde surge la riqueza, es el trabajo humano. Solo el trabajo humano genera riqueza. Y ese es uno de los aspectos más logrados de la teoría de Adam Smith. Algunos de sus alumnos son, bueno, de los miembros de esta corriente del liberalismo del siglo XIX, desde luego Adam Smith, que es el fundador, Thomas Malthus, David Ricardo, que trabaja muy cerca de Adam Smith, inclusive algunos autores lo citan siempre conjunto, ¿no? Smith y Ricardo dijeron, o sea, trabajaron muy de cerca. Jeremy Bentham, James Mill y John Stuart Mill son los economistas ingleses más destacados. Habíamos dicho que, bueno, que el surgimiento del capitalismo trae estas dos facetas, ¿no? La generación de riqueza, por un lado, construcción de grandes fábricas y fortunas que crecen de golpe, pero por otro lado, las condiciones en las fábricas son verdaderamente terribles, ¿no? Trabajan hombres, mujeres y niños, inclusive, en condiciones muy insalubres, sin ningún derecho social, y para los niños era aún más terrible la condición de trabajo porque, bueno, al ser pequeños, por ejemplo, se les usaba o se servían de ellos para destrabar mecanismos y muchas veces por el funcionamiento todavía muy primitivo de las máquinas, perdían algún dedo, quedaban lastimados y no había ninguna obligación ni de darles una compensación ni nada, y quedaban
inhabilitados de por vida, ¿no? Entonces, además de que los usaban también para destupir las chimeneas, ¿no? Quitar el hollín. Entonces, desde muy temprana edad respiraban en este tipo de partículas y, bueno, sufrían enfermedades y había una gran mortandad. Entonces, el capitalismo, podemos decir que trajo un enorme progreso, eso es efectivamente cierto, y que al mismo tiempo creó un sistema fabril que se caracterizó por su crueldad y su falta de sensibilidad social. Esto lo observan los socialistas. O sea, la gente como Adam Smith, digamos que nada más ve esta parte, ¿no? La creación de riqueza y todo lo asombroso que estaba dando. Y la gente como Marx y otros pensadores entran a ver esta otra parte y a criticar la dureza de ese sistema. Entre las líneas de pensamiento que aparecieron, bueno, está el socialismo asociacionista, socialismo utópico. Pensaban que si la gente se organizaba en pequeños grupos, es decir, un poco como regresar a la vida en pueblos pequeños, en libertad, pero en pueblos pequeños, se iba a lograr una vida más ordenada y justa, ¿no? Por ejemplo, Fourier decía que lo ideal era dejar de lado esta parte industrial, regresar al campo y trabajar el campo ya no en el concepto del feudo, ¿no? Para el señor feudal, sino en trabajo colectivo. Y él llamaba a estos grupos de trabajo colectivo falanges, que sería un poquito como lo que nosotros concebimos como los ejidos, ¿no? Algo así. Otro pensador, Robert Owen, decía que realmente el problema no era que hubiera este proceso de trabajo industrial, sino que las condiciones de vida de los trabajadores eran realmente muy negativas, muy malas. Entonces, que lo importante era mejorar el entorno social para que ese trabajador tuviera estímulos, tuviera un mejor nivel de vida y su familia, y esto fuera, digamos, en mejora de la sociedad, ¿no? Y él promovió o alentó la formación de sindicatos para que trabajaran en estos términos, ¿no? Mejorar la vida de la gente. En Francia surgió una línea de pensamiento con el conde de Saint-Simon que proponía, de hecho, de ahí surge la sociología, ¿no? Él propone que la historia no se estudie nada más como una acumulación de datos, sino hacer un estudio científico de la historia, analizando las situaciones que se han dado y encontrando también las tipologías y los procesos de cambio, las leyes de la sociedad. De hecho, la sociología, él la llamó, San Simón la llamó, este, y Augusto Comte, era la física social, ¿no? Se referían a ella como la física social, porque querían encontrar, así como la física había encontrado las leyes del mundo natural, querían encontrar las leyes del mundo social. Entonces, San Simón dice, bueno, hay que analizar, hay que estudiar la historia y analizar de una manera científica para que eso permita proponer un modelo este, alternativo. Él llamaba al, al modelo que venía sobre todo de Inglaterra, liberalismo, ¿no? Era el que criticaba esto de que todas las libertades para producir. Y él dice que lo que se debe construir es el industrialismo. O sea, él no rechaza la industria, le parece una excelente innovación, pero sí considera que no debe ser de esa forma como plantean los liberales, sino que el Estado tiene que asumir como una obligación proteger a las clases más débiles. Otra línea de pensamiento muy amplia en Francia es el socialismo francés. Ahí está, por ejemplo, Luis Auguste Blanqui, que fíjense las cosas que proponen los socialistas franceses, hoy nos parecen como muy obvias, ¿no? Pero en ese momento en que ellos la estaban proponiendo, en el siglo XIX, eran altamente revolucionarias y cuestionaban todo lo que se había pensado, ¿no? Durante mucho tiempo. Está, por ejemplo, Blanqui, que proponía la educación gratuita
el derecho al trabajo, es decir, que el trabajo no fuera visto como un favor, ¿no? O te doy el trabajo para hacerte un favor, sino como un derecho, que toda la gente tuviera derecho a tener un trabajo, y los impuestos progresivos, es decir, que el que menos gana pague un porcentaje, una tasa menor, y el que más gana pague una tasa mucho mayor, ¿no? O sea, los empresarios una tasa del 40-45%, y el trabajador, el que tiene el salario mínimo, una tasa cero, y luego tasas del 5, del 6%, o sea, en proporción a su ingreso, ¿no? Es impuestos progresivos. Otro pensador es Pierre-Joseph Proudhon, que él proponía la libertad para todos, la igualdad y universalizar la propiedad. Es decir, que toda la gente tuviera derecho a ser dueño de un patrimonio, una casa, ¿no? Porque en la Europa de esa época y en muchas regiones, todavía creo, inclusive todavía en Inglaterra, la tierra era de los nobles. Entonces, si una persona construía su casa, pues sí era su casa, pero tenía que pagar renta por el uso de la tierra donde estaba sentada la casa. O sea, nunca era del todo suya, ¿no? Y este era todo un tema. Entonces, para Proudhon era importante universalizar la propiedad y rechazaba el liberalismo, ese que tanto le gustaba o alababa a Adam Smith, ¿no? Para él no era una buena idea. Y Mikhail Bakunin, que algunos autores lo ponen dentro de este socialismo francés, pero él se definía a sí mismo como anarquista. Para él los cambios eran más profundos e inclusive pensaba en una sociedad que no tuviera gobierno, ¿no? Y mover a la sociedad a un punto donde el gobierno no fuera necesario. Bueno, otra línea de pensamiento es el socialismo cristiano. Esto se da mucho, sobre todo en Inglaterra. Y aquí los autores lo que hacen es vincular la parte del pensamiento social, la parte de la reivindicación social, con consideraciones de tipo religioso, sobre todo, ¿no? Por ejemplo, John Ludlow consideraba que era una obligación de la iglesia anglicana aliarse más que con la clase propietaria, con la clase obrera y ayudarlos para mejorar sus condiciones de vida, ¿no? Charles Kingsley decía que era una obligación por un principio cristiano, ¿no? Liberar a los obreros de las condiciones de trabajo viles, es decir, que tuvieran lo que hoy llamamos derechos laborales, ¿no? Un horario, un lugar de trabajo digno, derecho a tener un salario, una liquidación, ese tipo de temas. Y Félicité Delamne proponía oportunidades de educación para todos los grupos sociales e impulsar el cooperativismo como una forma alternativa de propiedad. Y bueno, para mediados del siglo XIX aparecen Carlos Marx y su amigo Federico Engels. Engels era hijo de un propietario inglés, dueño de fábricas, o sea, era un hombre muy rico. Y él va a financiar a Marx, que era un hombre tremendamente inteligente. Él había estudiado filosofía con Hegel. Él estudió también, había sido periodista, estudió derecho. O sea, era un hombre con muchos estudios, con una formación muy amplia, y que él va a dar lugar a toda una serie de corrientes dentro de la sociología, ¿no? Dentro de la economía, dentro de la filosofía. En filosofía, Marx generó lo que se llama el materialismo dialéctico, es decir, hace una contrapropuesta a partir del pensamiento hegeliano, que era el idealismo, con ¿cómo se llama? La técnica del no la técnica, la consideración dialéctica, ¿no? Pero dentro del terreno ideal, o sea, el análisis de las ideas, él lo baja al análisis material y lo llama materialismo dialéctico y aplica esta línea de pensamiento. Crea una visión económica que se va a llamar materialismo histórico y que es todo el análisis de los procesos
económicos a lo largo de la historia y son los modos productivos. Y un análisis económico denominado economía política, ¿no? Para analizar cómo, o sea, genera un libro que se llama El Capital, donde hace el análisis matemático de cómo se dan las tasas de ganancia, cómo decrecen, todos estos fenómenos. Y finalmente, este es su libro más conocido, pero es el de menos valor, digamos, académico, porque es un libro de divulgación, El Manifiesto del Partido Comunista. Este libro lo escribe concretamente a raíz de una propuesta del Partido Comunista Alemán que le pide, los sindicatos sobre todo le piden este, que haga un libro que sea fácil de leer, porque sus documentos son muy complejos y, por ejemplo, para leer al Capital, pues hay que saber mucho de matemáticas, ¿no? Entonces, algo que sea como muy simple y que la gente lo pueda entender. Y hace este libro de divulgación que se llama El Manifiesto del Partido Comunista, donde inicia con esa, o termina más bien con esa frase famosa de obreros del mundo unidos, ¿no? O sea, explica por qué se debe dar así. Las ideas fundamentales de Carlos Marx son que la historia, o sea, todo el proceso de la historia de la humanidad, es una manifestación de la lucha de clases. Eso es lo que ha ido pasando. Si lo analizamos en las clases que están produciendo y apropiándose de esa producción, podemos entender. Él dice que aquí aplica el pensamiento dialéctico. Dice que existe un modelo, que es la tesis, ¿no? Por ejemplo, existe como tesis, digamos, el feudalismo. Dentro de ella surge, bueno, digamos, el esclavismo. Vamos a empezar por ahí. Aquí está el esclavismo, ¿no? Que es la tesis. Dentro de ella surge la antítesis, que en este caso sería el pensamiento cristiano, ¿no? Que cambia una serie de perspectivas y va a generar cambios que van a llevar a la negación de la negación, ¿no? O sea, es una crisis interna del mismo modelo para eliminar eso que lo está cuestionando y se genera una síntesis que va a devenir la nueva tesis, que en este caso sería el feudalismo, ¿no? Y así va avanzando. Del feudalismo surge la antítesis, que es el comercio, ¿no? Toda la movilidad por comercio y esta necesidad de libertad es la antítesis. Las fuerzas, digamos, empujan hasta lograr la síntesis, que es la aparición del capitalismo, lo hacen a través del periodo mercantilista y se asienta como nueva tesis del capitalismo y dentro del capitalismo pues, está su antítesis y así explica la historia, ¿no? ¿Por qué dice esto Marx? Él afirma que o sea, existen dos elementos en la vida, digamos, de toda sociedad. Una es la estructura económica, que es la base sobre la cual se construye la superestructura social. Es decir, como producimos es como pensamos. La estructura económica es el modo de producción y las relaciones reales de producción que hay. Si tenemos aquí el esclavismo, esta es la estructura económica, el esclavismo, entonces la superestructura que se genera para que pueda funcionar y que la explica es tanto política como social y jurídicamente proclive al esclavismo. Es decir, el derecho romano no ve la esclavitud como un atentado contra la humanidad o como un delito a perseguir, lo ve como un derecho de los patricios que lo ejercen sobre quienes son esclavos o por castigo, pues, o porque fueron capturados o lo que sea. ¿Y eso qué significa? Que si nosotros viviéramos en el periodo esclavista, seguramente pensaríamos, pues, que es correcto, ¿no? Que hay unos que pues toca ser esclavos y otros que no. Entonces, no es que haya principios así inmutables, sino que el modo de producción de vida va a determinar cuáles son los procesos vitales de naturaleza política, social y espiritual. En otras palabras, pensamos como producimos. Lo que es legítimo, lo que es moral, responde al proceso productivo.
Marx aporta algunos conceptos muy interesantes. Él amplía este concepto de Adam Smith, de que la fuente de valor es el trabajo, y entonces él analiza el valor, lo divide en dos niveles, lo que se llama el valor de uso y el valor de cambio. El valor de uso es la necesidad que satisface un determinado producto. Por ejemplo, un vestido, la necesidad que satisface es cubrirnos de la intemperie, es decir, protegernos el cuerpo de la intemperie. Y probablemente, bueno, también cumplir con algunas normas morales. Bueno, esa es la necesidad estricta que cumple. Ahora, existe otro elemento que es el valor de cambio, que es el valor atribuido. ¿Y cómo se le atribuye el valor? Bueno, lo que dice es que lo que le incorpora valor a cualquier producto es el trabajo humano. Entonces, lo que da el valor de cambio es el trabajo humano. Por lo tanto, la riqueza se genera, digo, eso ya lo sabía Adam Smith, de ahí lo toma, la riqueza se genera del trabajo humano. Y la única mercancía, en todas las mercancías, todas, sea la ropa, sea una silla, mientras más trabajo humano tenga incorporado, tiene mayor valor de cambio, por razones obvias. Es decir, una silla de cedro tallada y con dorado y con no sé qué, no sé cuántos, vale mucho porque tiene mucho trabajo incorporado. El proceso de extraer el oro, el proceso de cambiarlo, de hacerlo adecuado para aplicarlo en la chapa, el crecimiento, tiempo de crecimiento del, ¿cómo se llama? De la madera, de cuidar ese árbol, luego de cortarlo, de aserrarlo de la manera adecuada, de tallarlo. Todo eso le incorpora trabajo, a diferencia de una silla de plástico, ¿no? Que también satisface la necesidad de sentarse, pero no tiene todo ese trabajo humano incorporado, entonces tiene un menor valor de cambio. Bueno, la única mercancía cuyo valor de uso es menor al valor de cambio es el trabajo. Entonces, la plusvalía es el trabajo no pago. El trabajo humano que en el modelo capitalista se convierte en una mercancía, yo voy y vendo mi fuerza de trabajo y el dueño de la fábrica me dice, pues te la voy a pagar a tanto. Te voy a pagar 100 pesos el día de trabajo. Bueno, esos 100 pesos no es lo que yo voy a producir. Probablemente la producción va a ser de 500, de 600 pesos, no lo sé. Pero bueno, ese desfase entre el valor de uso del trabajo y el valor de cambio, o sea que se paga a menor precio de lo que genera, es lo que se llama plusvalía. O sea, en pocas palabras, la plusvalía en términos marxistas referido a los mecanismos laborales es el trabajo no pagado. Y regresando al punto anterior, las leyes y el pensamiento social construido sobre la base de este modo productivo determinan que la plusvalía pueda ser apropiada, o sea, sea legal que se la apropien los dueños de los medios de producción. Es legal pagar menos de lo que produce cualquier trabajador. Y todos lo pensamos pues, que así es, ¿no? Eso es lo correcto. Y así es como funciona este sistema de producción. Si hubiéramos vivido en la época medieval, hubiéramos asumido pues que sí, el señor feudal tenía derecho a quedarse con la cosecha o con la mitad de la cosecha o con toda la cosecha si quería, era lo legal, lo establecido legalmente. ¿Ok? Pero también Marx establece que el sistema capitalista tiene una serie de fuerzas que lo llevan a caer en contradicciones. Por ejemplo, las fuerzas del sistema capitalista obligan a una continua acumulación de capital. Y esa continua acumulación, porque si no quiebran o si no otras empresas o sea, toman el dominio,
provoca una disminución en la tasa de beneficios a la vez que una concentración del capital en pocas manos. Es decir, las empresas más grandes van a tender a irse haciendo cada vez más grandes a costa de quebrar a las más pequeñas o a las más débiles. Y la tasa de beneficio, es decir, la tasa de ganancia, tiende indeclinablemente a decrecer. Y por eso vamos a ver que en una siguiente etapa, los empresarios de los países más poderosos tienden a buscar instalarse en países más atrasados para que su tasa de ganancia vuelva a aumentar. Y finalmente establece que por todas estas características y por el avance de la mecanización en las fábricas, va a haber una tendencia a que haya un ejército industrial de reserva y que eso, es decir, esta gente que no va a obtener trabajo tan fácilmente, va a garantizar que los salarios se mantengan en el límite más bajo. Porque recuerden que el trabajo humano es visto como una mercancía, entonces cuando hay mucha mercancía disponible, las leyes del mercado lo perciben y ¿qué hacen? Bajan los precios. Es decir, se puede pagar menos porque hay mano de obra disponible. Pero bueno, lo que es contradictorio también, eso Marx no lo llegó a ver, eso ya es más del siglo XX, es que irónicamente esas empresas necesitan que se consuma, porque si no, aunque sean muy grandes y hayan llegado a esa acumulación, sus productos, si no se venden, van a la quiebra. Esa es una de las contradicciones que tiene el sistema capitalista, que necesita tener muchos desempleados para mantener ¿cómo se llama? El trabajo, la mano de obra barata, pero al mismo tiempo necesita vender sus productos y por lo tanto necesita que haya poder adquisitivo para que los compre. Y eso es una lucha constante. Bueno, ¿qué es lo que proponía Marx? Uno, propone la abolición de la propiedad privada de la tierra. La tierra debe quedar siempre en manos, en propiedad comunal o en propiedad del Estado. Un impuesto de la renta progresivo, la abolición de los derechos de carácter hereditario para los medios de producción. Es decir, que sí se puedan heredar las fortunas privadas, pero los medios de producción no sean heredables, que se conviertan en un momento dado en propiedad social. La educación gratuita para todos, la obligación equitativa del trabajo para todos. Esto es el trabajo visto no como un derecho, sino como una obligación de carácter social. Es decir, no debe haber clases sociales ociosas, ¿no? Como la nobleza o la alta burguesía. Todos deben participar en el trabajo. Y la ampliación del número de fábricas en mano del Estado para dar mayores prestaciones. Marx fue obviamente muy perseguido, murió después de pasar enormes problemas, aunque Engels lo ayudaba. Dos de sus hijos murieron, uno por enfermedad, otro por frío, bueno, tuvo enormes carencias. Y después de su muerte ha sido perseguido, estigmatizado, inclusive en muchas universidades se prohíbe o se minimiza su lectura, porque obviamente es un factor de crítica muy fuerte al modelo vigente, ¿no? Entonces lo dejan de lado y los que van en la línea de la economía clásica, del liberalismo clásico, Adam Smith, digamos, van a generar una corriente que se va a llamar el marginalismo. El marginalismo, algunos autores lo llaman el neoclasicismo. A partir de finales del siglo XIX, se asienta en tres grandes escuelas, ¿no? En la escuela de Viena, que es la escuela austriaca, la escuela de Lausana, en Suiza, y en la escuela inglesa. Y estas tres escuelas trabajan en un tema que no llegó a concretar Adam Smith, explicar el equilibrio de la oferta y la demanda, las leyes de la oferta y la demanda y cómo se alcanza el equilibrio en determinada sociedad. Eso fue un avance importantísimo para la fijación de precios. El primer libro
que se escribe ya como un manual de economía, o sea, que reúne diferentes corrientes. Lo realizó Alfred Marshall y lo llamó Principios de Economía, ¿no? A finales del siglo XIX, principios del XX. Bueno, esta es la corriente que va a seguir trabajando a lo largo de las primeras décadas del siglo XX. Pero si ustedes recuerdan, en 1929 hubo una situación muy grave que se conoce como el crack del 29 y a raíz de él, durante los años 30, la Gran Depresión, que afectó a Estados Unidos y a otros países avanzados, y el marginalismo, esta corriente, no podía, que era la más, o la que se consideraba más avanzada dentro del pensamiento clásico, no podía ni explicar por qué se daban esas crisis, ni mucho menos ofrecer medidas que las solucionaran. Esas crisis eran periódicas. Si ustedes revisan las gráficas, van a ver que todo el siglo XIX eran así la gráfica es como picos, ¿no? Subidas de crecimiento, bajones de caída y así se mueve todo el tiempo. Y entonces, en 1936, un inglés, John Maynard Keynes, publica un libro muy interesante que se llamó Teoría General de la Ocupación, el Interés y el Dinero. Y este economista que había trabajado en seguros y en situaciones bancarias, todo, él hace un análisis que permite entender cómo se dan esas crisis y propone ideas para combatirlas. No se pueden eliminar porque, como lo había establecido Marx, son parte inherente del modelo por las contradicciones que tiene, pero sí propone ideas que pueden mejorarlo y que se van a aplicar después de la Segunda Guerra Mundial, porque Estados Unidos lo utiliza para salir de la crisis, de la Gran Depresión, ve que le funcionan y después de la Segunda Guerra Mundial decide que se apliquen a nivel mundial, ¿no? Dentro del mundo libre. ¿Cuáles eran las ideas de John Maynard Keynes? Bueno, él dice que cuando las expectativas son favorables, para las ganancias, se mueven volúmenes de inversión en forma expansiva. Es decir, en la gráfica se ve hacia arriba, ¿no? Todo el crecimiento y van empujando. Y cuando las expectativas son desfavorables, la demanda y se contrae la demanda, esto puede provocar una depresión. Es decir, cuando no se visualiza una tasa de ganancia y se deja de invertir, la demanda, porque no hay sueldos, no hay oportunidad de comprar, también se contrae, se genera una espiral hacia abajo y acaba en una depresión. No solo es una crisis, sino una depresión, que fue lo que pasó en 1929. Entonces, lo que propone Keynes es que el Estado impida la caída de demanda aumentando sus propios gastos. Esto es, si se están viendo expectativas desfavorables y está apareciendo desempleo, entonces el Estado, el gobierno, se encarga de generar empleos, o sea, que haya más maestros, más empleados públicos, lo que sea, para que puedan seguir consumiendo y entonces hacerle digamos, una fuerza contraria a esta tendencia a la depresión y hacerlo en la gráfica en una curva más suave. Y funciona. Entonces, las dos grandes aportaciones de Keynes fueron, uno, que el Estado jugara un papel contracíclico en la economía, tomando estas medidas, ¿no? Cuando haya poco demanda, aumentarla, generando mayores posibilidades de consumo, cuando se esté calentando la economía, detenerla, encareciendo el crédito, o sea, ayudar a que esas fuerzas no transcurran tan libremente, sino que las se moderen. Y a partir de este pensamiento fundó la rama llamada macroeconomía, que es la que estudia el movimiento de los grandes números de la economía. Esa fue su primera gran aportación. Ya tenemos entonces la microeconomía con Adam Smith estudiando
los fenómenos en individual, y la macroeconomía, estudiando a la economía de un país en conjunto para poder manejar sus ciclos, paliar sus ciclos. Y otra de sus grandes aportaciones fue el estado de bienestar. Keynes entendió, explicó que si no, y demostró además que si no se resolvían los problemas sociales, el camino de cualquier grupo social era la inestabilidad política. Y esto pues, era muy riesgoso. Y entonces, a partir de la Segunda Guerra Mundial, como Estados Unidos había tomado las ideas keynesianas, se dedicó a extenderlas en lo que se llamó el Estado benefactor o Estado de bienestar y las políticas de desarrollo. Es decir, vamos a darle a la gente la opción de tener pleno empleo, de tener modelos de seguridad social, pensiones, servicio médico, horarios de 8 horas de trabajo, días de descanso, bueno, un mayor bienestar para la sociedad, no solo la ganancia para el empresario, y obligó a los países que se quedaron dentro de la esfera capitalista, como Estados Unidos era el país más poderoso en ese momento, era el único que su territorio no había sido tocado durante la Segunda Guerra Mundial, a construir estos modelos. Y bueno, cada país construyó de acuerdo a sus necesidades, a su realidad, a su política. Los tres grandes, así o a grandes rasgos, son el institucional, que son los programas universales, es decir, toda la población por el hecho de ser parte de ese país y pagar sus impuestos tiene derecho a ellos, ¿no? Por ejemplo, Finlandia, Noruega o Canadá, que tienen el servicio médico para toda su población simplemente por ser miembros de esa sociedad, ¿no? El residual, que es como el que utiliza Estados Unidos, donde el principal factor del bienestar es digamos, el privado, o sea, son o las familias o a través del propio mercado, ¿no? Comprando seguros o este tipo de cosas. Y el Estado solo se hace cargo del bienestar público en la medida necesaria. O sea, aquellas personas que no pueden tener un seguro de gastos médicos o no pueden tener una pensión de retiro por seguro, bueno, entra el Estado a darlo, pero es residual, ¿no? No es para todos. Y el corporativista, que funciona sobre todo en Alemania, que liga el logro profesional con ¿cómo se llama? Con las mejoras en las condiciones, ¿no? A mayor resultado profesional, pues mayores prestaciones, es como de méritos. Para finales de los 80, digo, esto funciona muy bien, digamos, desde finales de la Segunda Guerra Mundial hasta los años 80, finales de los 70 a los 80, cuando, digo, la gente había vivido muy bien y es lo que todos ahorita recordamos como, ay, no, bueno, es que a mí me contaban que era una época, la gente compraba sus casas y tenía esto y tenía aquello, pues sí, sí es cierto. Y muchos de los que se han jubilado o que están jubilados actualmente fue que empezaron a trabajar en esta época. Sin embargo, la tasa de ganancia de las grandes empresas baja, porque obviamente parte de la ganancia, una parte se está repartiendo en prestaciones sociales y limitando esas posibilidades. Entonces aparece una corriente que se llama neoliberalismo y aparece principalmente en Chicago con Milton Friedman, que va a cambiar la forma de pensar, ¿no? Empieza a criticar que el Estado se mete demasiado y se llaman neoliberales porque retoman al liberalismo clásico, que decía el Estado no debe intervenir y la libertad debe ser absoluta, ¿no? Entonces, estos neoliberales, si nosotros los observamos, bueno, en los clásicos se estableció que el trabajo era la fuente de riqueza. La fisiocracia pensaba que era la naturaleza la fuente de riqueza. Y estos neoliberales dicen que el dinero es la fuente de riqueza, ¿no? Claro que si uno analiza qué es el dinero, pues es la representación del trabajo acumulado, porque finalmente si el trabajo es la fuente de riqueza, pues lo que representa el dinero es trabajo acumulado, trabajo no pagado a través de la plusvalía en la tasa ya. Pero bueno, ellos dicen que no, que realmente eso es algo aparte, que eso es la fuente de riqueza.
¿Por qué surgen estas ideas y por qué son aceptadas por muchos países? Es más, les dan un impulso muy grande. Uno, porque la economía tendía a estancarse a finales de los 70, era muy ordenada, la gente vivía bien, con ciertas comodidades, entonces, pero la tasa de crecimiento era muy mínima. Y para que la tasa de ganancia aumente, tiene que haber crecimiento, ¿no? Además, se estaban dando cambios demográficos muy grandes. Después de la Segunda Guerra, nació mucha gente y la tasa de mortalidad había descendido, la esperanza de vida era muy grande, había muchos jóvenes demandando empleo, o sea, había muchos cambios demográficos a nivel mundial y estaba iniciando la globalización de la economía. Se empiezan a aplicar estos modelos neoliberales y han llevado, o las tendencias que se ven es que las crisis han vuelto a ser cíclicas, hay mayor competitividad en- entre las empresas, tienden a desaparecer las más pequeñas o las más frágiles, y la trayectoria laboral es menos estable. Es poco probable que una gente tenga el mismo trabajo toda la vida y se jubile de él, ¿no? Se ha vuelto muy inseguro el trabajo. Estas son algunas gráficas que explican diferentes momentos en la historia. Por ejemplo, las gráficas de Kondratiev, que es un analista ruso, un economista, explican cómo se dan las crisis y a través de ellos establece los ciclos de la economía. El verano es la prosperidad, es cuando está creciendo la economía y que todo va a todo dar y llega hasta su punto cúspide. Cuando viene el otoño, que es la recesión, cuando empieza esta curva de caída, todavía las cosas están bien, pero ya se observa que va bajando. Luego viene el invierno, que es ya la bajada y llegar al punto más bajo. Y de ahí lo que se espera es que venga una primavera, que es arrancar de nuevo, volver a crecer. Bueno, y él dice, lo revisa en el tiempo, o sea, esta ya es una gráfica simplificada, lo coteja con lo que ha habido en la economía mundial y él va viendo los elementos que han dado esos jalones a la economía. A principios del siglo XIX fue la máquina de vapor y el uso del algodón, ¿no? Los textiles. A mediados de los años del 1850, o sea, a mediados del siglo XIX, fue el ferrocarril y los avances en la producción de acero. A inicios del siglo XX fue la ingeniería eléctrica y la química. Y para mediados del siglo XX, o sea, en los años 40, 50, fue la petroquímica y los automóviles, ¿no? Que se generaliza su uso. Para 1990, o sea, hacia el 2000, todo esto fue la tecnología de la información, ¿no? De la crisis esta de los 70, lo que dio el jalón fueron los avances en la tecnología de la información. Y después viene una crisis que ahorita estamos como por acá, y entonces debe ser lo que está dando el jalón o lo que tratan de que dé el jalón sea la bioquímica y la biomedicina, todos estos temas, ¿no? Esta es una gráfica de Kondratiev aplicada a Estados Unidos y contrastada con momentos históricos específicos en Estados Unidos. Esta es la misma gráfica ya, digamos, medida en función de cómo se movió efectivamente ¿cómo se llama? El Producto Interno Bruto cada año. Si ustedes observan, estos son los años del periodo de bienestar. No hay ni una crisis económica, ¿no? Y estos son los años del crecimiento informático. Aquí está la crisis del 2007 y luego por aquí viene a quedar la crisis de la pandemia. Bueno, para muchos autores, el estado de bienestar se ha visto desmantelado y este modelo neoliberal a lo que ha llevado es a darle facilidades al capitalismo mundial, es decir, al capital, a los inversionistas, en detrimento de los grupos trabajadores, ¿no? Hay quienes son muy críticos y dicen, bueno, esto es una etapa realmente muy negativa. Hay otros autores
que dicen que, bueno, sí, efectivamente, este modelo neoliberal ha tenido muchas afectaciones, pero que a partir de él pueden surgir propuestas o momentos más interesantes, ¿no? Por ejemplo, Amartya Sen, que fue el Premio Nobel de Economía del 1998, él tiene unos trabajos sobre bienestar. Él ganó el Premio Nobel porque pudo establecer científicamente el proceso de las hambrunas. Las hambrunas son estos periodos donde la gente muere de hambre, ¿no? Entonces, mucho tiempo se pensó que las hambrunas tenían que ver con catástrofes naturales. Y lo que Amartya Sen estableció científicamente fue que las hambrunas se dan por desigualdades en los mecanismos de distribución de los alimentos. Es decir, es un tema de fuerzas socioeconómicas, ¿no? Eso le valió el premio Nobel. Entonces, él hizo una serie de trabajos sobre el bienestarismo y las oportunidades y estableció un parámetro que se llama el índice de desarrollo humano, a partir de la curva de Lorenz, para medir a los países en ese punto, en su desarrollo humano, es decir, no solo en el crecimiento del PIB o este tipo de temas, sino cómo está la educación, cómo está la vivienda, cómo están los niveles de bienestar de la gente. Y lo que él propone es igualdad de oportunidades, es decir, no es una igualdad al tipo socialista, de que todos vamos a tener lo mismo siempre, sino es una igualdad de oportunidades, dar becas, ¿no? Para las personas, dar opciones de servicio médico para quien no pueda pagar, dar oportunidades. Ese es un tema. Otro autor muy interesante es Alec Nove. Él es inglés. Y él lo que propone es un socialismo de mercado. Él dice que se deben mantener los criterios eficientes de la economía de mercado con las aspiraciones del socialismo, esto de mayor justicia social y todos esos temas, y combinarlas. Y él lo llama la economía del socialismo factible, es decir, no debe pensarse como si lo pensaba el socialismo, que iba a haber abundancia y que la producción iba a ser para todos, sino asumir el problema de la escasez como un problema real. Y a partir de ello, generar diferentes formas productivas, no solo la propiedad privada, sino empresas estatales, empresas privadas, cooperativas, el control de los trabajadores, en fin, diferentes modalidades de propiedad de los modos de producción. Y él reconoce la importancia de la competencia para que una economía sea realmente eficiente. Y también reconoce, y yo creo que esto es muy importante, la importancia de la democracia. Es decir, el riesgo de caer en gobiernos autoritarios es muy grande y bueno, lo podemos ver en el mundo actualmente. Entonces, la democracia a la par que pensar la economía deben ser respetados, ¿no? Estos aspectos. A mí Alec Nove me parece muy interesante. Y luego está Ernest Mandel, que él es un poco más drástico, él no asume el concepto de escasez, él lo que propone dice que si se pueden resolver las necesidades específicas a partir de una intensidad relativa, es decir, ir resolviendo las más importantes y dejando de lado las menos importantes. Bueno, una serie de consideraciones donde el mercado no es fundamental. Yo siento que se acerca más al modelo de la economía socialista. Él dice que la asignación de recursos a escala social puede funcionar con una planificación centralizada, pero bajo criterios democráticos. O sea, dice que no funcionó la planificación centralizada en los países comunistas porque fue bajo criterios autoritarios, pero que en una economía centralizada, digo, una planificación centralizada con criterios democráticos sí puede funcionar. Muchos autores le critican esto, yo también tendría muchas dudas, ¿no? La planificación centralizada tiene muchos problemas. Y bueno, él habla de una autogestión conjunta. Lo que estaría proponiendo Ernest Mandel sería un socialismo más democrático. Y para terminar, entonces, tenemos que la economía, que es una ciencia que surge a finales del siglo XVIII, actualmente se divide en dos áreas, digamos, la economía positiva, que es toda la parte científica,
la economía normativa, que es la parte aplicativa, ¿no? Son las políticas económicas, las políticas fiscales, monetarias, todo esto. La economía positiva tiene también dos áreas, la economía descriptiva, que es la historia económica, ¿no? Y la teoría económica propiamente dicha, que es donde se generan los conocimientos para la aplicación en la vida real, y se dividen en dos, microeconomía, que trabaja con los problemas individuales de las empresas, y macroeconomía, que trabaja con los problemas de la sociedad en su conjunto. Muchas gracias, chicos, por su atención. No sé si quedó todo claro hasta aquí. Bien, Todo claro. todo bien. Perfecto. Les agradezco mucho su tiempo y su atención. La segunda clase es microeconomía. Está grabada. Tienen el ADA 12 ya disponible para la entrega y estamos en contacto por WhatsApp, cualquier cosa que se les ofrezca. ¿Ok? Ok, Muchas maestra. gracias. Que vaya muy bien. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes, chicos, que estén muy bien. Hasta luego, profesora. Vaya bien, adiós. Hasta luego, maestra. Que le vaya muy bien, nos vemos la otra semana.